noches a todos. Muchísimas gracias, Marité. Muchísimas gracias a todos los que están aquí nuevamente escuchando. Y bueno, esta noche vamos a enfocar en estos 30 minutos algo muy importante para enfrentar cualquier tipo de ideología y cualquier argumento que se levanta a proponer una mentira. Y la primera parte en esta sesión, lo que vamos a enfocar es parte de la historia. Y en esta parte de la historia nosotros vamos a destacar los valores intrínsecos que hay en el cristianismo y cómo estos valores civilizacionales han literalmente hecho que hoy, como Occidente, podamos haber heredado muchas libertades. Estas libertades las debemos defender porque a la luz de la posmodernidad es muy fácil, y a la luz de todas estas filosofías que hemos estado analizando y estas ideologías que deconstruyen valores y principios morales, hemos visto qué fácil para ellos es deconstruir algo que ha costado mucho y algo que es una herencia que uno tiene. Entonces uno debe ser consciente de la herencia que uno goza hoy en día en cuanto a la libertad, en cuanto a la defensa de la vida, en cuanto a la consideración de la vida. Y esos valores fueron literalmente impuestos y fueron socializados por el cristianismo. Ignorar esto hace que lamentablemente uno caiga en toda una doctrina descristianizadora que va a servir de baluarte para este tipo de ideologías. Desconocer esta información nos hace caer en estas mentiras, y desconocer este tipo de información principalmente nos hace cómplices de promover ideas que aparentan reivindicar algo que ya fue conquistado. Así que voy a exponer mi lámina. Agradecería que me confirmen si la pueden ver. Sí. Vamos hacia adelante. Esta sección del taller yo lo denominé como los lineamientos morales que trajo el cristianismo, y enfaticé que estos valores del cristianismo fueron los que salvaron la humanidad. Voy a literalmente sacar varios ejemplos en cuanto principalmente al enfoque de la defensa de la vida, la inclusión de la mujer y la dignidad humana. ¿Por qué he traído estos ejemplos? Porque estos pilares son los pilares que están siendo atacados principalmente y siendo utilizados por estas ideologías como parte de ellas, siendo que el cristianismo mucho antes puso esto a la mesa y lo consideró. Para que nosotros nos podamos situar en historia un poquito y entender cómo fue el cristianismo el que realmente incluyó a la mujer, el que rechazó la esclavitud, el que defendió la vida y conquistó estos valores muchísimo antes de cualquier filosofía que hoy en día deconstruye la realidad y conceptos que están ligados inclusive a estas mismas defensas. Quiero comentarles que me voy a basar este periodo en esta sesión en los primeros 300 años del cristianismo. Los primeros 300 años del cristianismo van a estar enmarcados en un cristianismo que va a crecer, va a emerger en el Imperio Romano. Y los primeros 300 años del cristianismo fueron años en los que el cristianismo tuvo una brutal persecución. Los primeros 300 años del cristianismo va a nacer en un imperio que era lo más civilizado que se conocía en el mundo. Si yo me pongo a analizar lo que eran las tribus precolombinas o las tribus bárbaras, tribus de alrededor del Imperio Romano o precolombinas u otras culturas ajenas al Imperio Romano, estas culturas tenían niveles de civilización muy inferiores que el romano. Aún por eso, yo creo que, en definitiva, el cristianismo va a pegar porque
el Imperio Romano, si bien basaba su enfoque en la fuerza física y el enfoque militar, por lo menos tenía cierto grado de alfabetización y cierto grado de conocimiento de artes y de literatura. Pero vamos a ver los siguientes datos. El Imperio Romano va a ser grande y de hecho va a pegar en todo lo que ustedes han podido observar en el cuadro anterior, y se va a basar en una fuerza militar. Si bien nosotros entendemos de que el derecho romano va a ser como una base para la realización de los derechos humanos, es importante entender que Roma, a pesar de que fue un imperio súper grande, súper conquistador, lleno de desarrollo de letras, de artes, no tuvo una respuesta real a la sociedad y una respuesta real a lo que enfrentaba la humanidad. Su democracia, pese a que tenían indicios y lineamientos para la participación de la gente en la política, nunca fue inclusiva. Pues porque primero se basaba en élites y después, debido a que no pudieron ponerse de acuerdo, van a ceder su libertad a través de un representante que va a ser todo un tirano y va a acumular el poder, como las figuras de los césares. Y esto se va a deber principalmente porque su inspiración va a estar ligada a dioses finitos. Es muy famosa esa perspectiva de tal cual es tu Dios, así es la sociedad. Y Roma va a partir de la consideración del culto a la violencia y el desprecio a lo más débil para armar su escala de valores y para armar también todas sus medidas institucionales. Para ejemplificar un poco lo que estoy diciendo, es simplemente necesario imaginarse cómo eran los dioses grecorromanos. Yo no podía esperar que una sociedad sea compasiva, inclusiva, si la inspiración de sus dioses eran humanos llevados a su máxima expresión y humanos malcriados. Eran humanos malcriados. Si yo voy al ejemplo, por ejemplo, de Vulcano, Vulcano era un dios que su madre lo había abandonado porque era feo. Si voy a Cibeles, si voy a Venus, veo que el imaginario, porque estos dioses eran imaginación de los romanos y obviamente de las culturas aledañas del contexto en el que va a emerger el cristianismo, eran las expresiones de las pasiones de la naturaleza del hombre. Y como eran múltiples, daban una gran variable para escoger las personalidades en la sociedad. El cristianismo va a nacer en este contexto y va a exponer un solo Dios. Y este Dios no va a ser la expresión de la pasión humana, sino va a ser la expresión de la loabilidad humana. Jesucristo va a ser la expresión de un Dios bueno, que tenía una buena relación con su Padre y cuyo Padre lo había dado en sacrificio para que se termine el derramamiento de sangre. Este Dios no solamente había sido hombre, o sea, había experimentado la vida humana en todas sus debilidades, angustias y problemas, como también era un Dios que era infinito. La creencia en un solo Dios obligaba a aquel que optaba por esta filosofía a tener una sola personalidad. Y esta personalidad no era la expresión de sus más bajas pasiones, debía ser la expresión de su dominio propio para expresar cualidades como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. Entonces, en este contexto va a emerger el cristianismo y el cristianismo va a traer una contracultura, todo un nuevo enfoque y va a ser desde luego brutalmente perseguido. La pregunta que uno también debe aclarar es por qué el cristianismo fue perseguido.
si en el Imperio Romano se podía tener cualquier tipo de creencias. Como ellos eran politeístas, era muy abierto a cualquier tipo de creencia. Pero el cristianismo fue perseguido. El cristianismo fue perseguido no porque no hubiesen aceptado una figura alterna de Jesucristo como un nuevo Dios, sino porque el cristianismo era sumamente radical en cuanto a lineamiento que seguía, y el cristianismo fue totalmente juzgador de aquellos que acumulaban el poder. El cristianismo fue la filosofía que le dijo al César que había uno más allá que él. El cristianismo va a juzgar las acciones inmorales de una sociedad, y el cristianismo va a juzgar la acumulación de poder en el Estado, en este caso representado en el César romano. La sociedad romana cedió sus libertades para asegurar una especie de seguridad a través de Julio César, y con el paso del tiempo tuvimos a literalmente otros Césares como Octavio, que van a llegar a personificar la figura del Estado con la figura del culto a sus personas. Y el cristianismo va a pararse con una filosofía que decía: el rey no es el César, tengo un Kyrios, Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es mayor que el César, Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Entonces proponía no solamente una nueva forma de vivir con loabilidad, sino también juzgaba el despotismo de un gobierno, juzgaba literalmente acciones de crueldad y juzgaba las acciones de una sociedad, por lo que literalmente fueron considerados perseguidos políticos. Para que ustedes tengan una idea de por qué el cristianismo es poderoso en cuanto a las propuestas y al enfoque, al nuevo enfoque que va a dar, les voy a traer unos breves ejemplos de cuáles eran las formas de ejecución que los cristianos tenían que enfrentar. Los cristianos tenían que enfrentar ejecuciones como la crucifixión. A Jesucristo lo mataron crucificado, así que era muy usual que crucifiquen a los cristianos por ser literalmente seguidores de Jesucristo. El despellejamiento. Ustedes pueden ver en las láminas algunos ejemplos de la historia. Estos ejemplos de la historia son ejemplos que coinciden con los argumentos históricos de más de 2 historiadores, por ejemplo, Tertuliano, Irineo. Pueden ver también los escritos de Eusebio y de todos los apologistas que van a emerger en este primer siglo. El freimiento, la quema en vida, martirios como, por ejemplo, ponerlos a cosas calientes, era usual, por ejemplo, el sacrificio a través de un toro caliente, donde ponían a los cristianos dentro del toro. El toro se calentaba, la gente gritaba obviamente dentro del toro, y el toro así emitía una especie de sonido. El toro era también considerado como una ofrenda, así que junto con el toro, con el símbolo del toro, ofrendaban obviamente a los cristianos. Así que el patriotismo y esa persecución política estaba también ligado a cultos con bases muy paganas, y no solamente respondían a factores culturales. En ese contexto va a emerger un nuevo enfoque que no había sido pensado por ninguna tribu precolombina, o sea, lo que pasaba en América en ese entonces, ni ningún pueblo bárbaro, o sea, aledaño a lo que estaba, aledaño a lo que era el Imperio Romano. Van a ser la idea que va a plantear Pablo en el año 55. Pablo va a escribir a los Gálatas lo siguiente. Dice el versículo que es muy conocido y lo he traído en su gran mayoría a todos los talleres, que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús,
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo va a poner el chip, el pensamiento, que para hoy, para nosotros es muy obvio y evidente, pero lo que lo van a hacer evidente va a ser el cristianismo. Y va a ser el cristianismo el que va a poner en la mesa que no va a haber una diferencia racial, no va a haber una diferencia en cuanto a la región regional, si es judío o griego, no va a haber una diferencia socioeconómica, si es esclavo ni libre, y no va a haber una diferencia de sexos delante de el enfoque social del cristianismo, sino que todos tienen una misma consideración de dignificación y de derechos. Esto es muy importante recalcarlo, porque si yo considero que el cristianismo no hubiera puesto en la mesa, hoy en día, bajo el Islam y bajo culturas budistas, sigue existiendo la diferencia entre un hombre y una mujer y la esclavitud. Hoy, el 2022, tengo esclavos en culturas islámicas y en culturas budistas. Y si hoy en día nosotros gozamos de la libertad que tenemos en poder hablarnos entre un hombre y una mujer y gozar de la misma consideración en vida, es por este planteamiento de Pablo. No solamente en la carta de las Gálatas, porque también está en la de Corintios, también está en la de Efesios, en la de Filipenses, pero obviamente esta es la más expresa, porque él va a literalmente sistematizar el pensamiento que Jesucristo había expresado en todo su ministerio. El cristianismo va a ser la primera religión o concepción filosófica que va a tratar a la mujer con mayor respeto. Jesús va a hablar con mujeres, se le va a presentar inclusive tras su resurrección a una mujer, y esto lo hace porque culturalmente el testimonio de una mujer no era muy socialmente legal y socialmente considerado. Entonces, al presentarse él ante una mujer, le estaba diciendo a la mujer que tenía el grado de un testigo oficial y legal. La Biblia va a estar llena de figuras de liderazgos de mujeres, como María, Febe, las hijas de Felipe, Sara, Miriam, Rahab, Débora, Ruth, Ana, Esther, Priscila, y va a estar lleno de referencias morales que son simbolizadas a través de una mujer. La Biblia es el libro que tiene más referencias femeninas de todas las obras literarias de la época. El cristianismo va a emerger considerando a la mujer como un ser humano digno de igualdad de competencias y de igualdad de dones al ser creado imagen y semejanza de Dios. Todas las descripciones que tenemos de Jesucristo evidencian que no hay ni un solo caso en el que Jesucristo haya deshonrado o estereotipado a una mujer en comparación con otras sectas o otros fundadores de otras religiones que son contemporáneas al cristianismo o son posteriores al cristianismo. Desde el principio, la historia del cristianismo evidencia el liderazgo de mujeres dentro de puestos gubernamentales dentro de la iglesia, como por ejemplo María Magdalena, Juana, Salomé. Muchas de estas mujeres financiaron el ministerio de Jesucristo, significaba que tenían emprendimientos particulares donde tenían la posibilidad de prosperar y invertir su dinero en un ministerio y en una filantropía voluntaria. Es importante ver que la Biblia es un libro que tiene reivindicación de las mujeres en cuanto a su inclusión, porque Jesucristo va a ser muy claro en cuanto a sus milagros. Jesús va a hacer una gran cantidad de milagros a mujeres y no va a distinguir su clase social, ni su trabajo, ni su procedencia. Tenemos, por ejemplo, que Jesús va a sanar a una mujer anciana, considerando
a una mujer igual de digna que a una niña, va a resucitar también a una niña. Jesús va literalmente sanar a una mujer encorvada que probablemente venía de una clase social económica baja, pero también va a hacer libre a una mujer que probablemente era muy pudiente, pero estaba excluida del círculo social por el flujo de sangre. Jesucristo va hasta, me atrevo a decir, hasta desafiar un poco la cultura judía, porque la cultura judía, por ejemplo, tenía muchísimo cuidado en tocar a una mujer que esté con su flujo de sangre, porque obviamente era considerado que esta mujer contaminaba a la persona al varón que la hubiese tocado. Pero Jesucristo va a poner expresamente un milagro que va a ser escrito en sus libros y en los libros a través del que tenemos en la Biblia, a través de los discípulos, y Jesucristo va a ser tocado por una mujer en flujo de sangre y él la va a sanar y la va a llamar hija. Entonces Jesús fue muy, muy explícito en reivindicar a las mujeres en todos los milagros y en todos los hechos que describían su filosofía y la particularidad de sus enseñanzas. La Biblia es un libro que toma a la mujer como parámetro moral. Hay muchos ejemplos donde la Biblia pone como cosas similares al crecimiento del reino las figuras femeninas, como por ejemplo la viuda de Sarepta, la reina del sur, la parábola de las 10 vírgenes, la viuda persistente, la viuda pobre que da su ofrenda, era una viuda, por ejemplo, este caso, que había dado muy poco, pero Jesús dice que había dado todo lo que tenía, por lo que su ofrenda era muy importante. Inclusive Jesús va a tomar el trabajo doméstico como referencia del reino de los cielos. Ustedes recordarán que Jesús expresa de que el reino de los cielos era similar, por ejemplo, a la levadura, y la levadura era una referencia que las mujeres hacían en la casa. O, por ejemplo, a una mujer que busca un dracma que se le había perdido y tenía que barrer la casa para encontrarla. Entonces, las referencias del reino de los cielos estaban totalmente ligadas, inclusive a trabajo doméstico, por lo que Jesucristo dignificaba el trabajo doméstico de las mujeres. Esto es muy importante que lo sepamos porque hoy en día los movimientos que deconstruyen valores sociales y de pacto social y de ayuda y complementariedad social critican mucho la cristiandad y hierran considerablemente en la historia del cristianismo al exponer al cristianismo como una filosofía que haya oprimido a la mujer. Porque si hay algo que trajo igualdad de condiciones al mundo de la mujer, fueron los fundamentos que están expresados en la filosofía cristiana. Es muy importante entender esto y quiero comentarles esta perspectiva y comentarles cuál era la perspectiva que tenía el Imperio Romano. El Imperio Romano, a pesar de ser grande militarmente, a pesar de haber sido un imperio que desarrolló mucha tecnología y literatura y supuestamente bases del derecho, tenía un derecho obviamente que no incluía mujeres y esclavos. Esa perspectiva de que era más fuerte y útil para el Estado, aquel que físicamente podía literalmente destruir a pueblos ajenos, esa cultura de creer que en la fuerza física estaba la posibilidad de dar continuidad a su Estado, hacía de que la mujer no sea considerada estratégica dentro del trabajo y dentro de la sociedad. De hecho, el infanticidio, por ejemplo, en el Imperio Romano era totalmente tolerado y legitimado, y las mujeres eran las principales víctimas de infanticidio.
El infanticidio era una medida institucional, una medida que podías hacer, la fomentaba el Estado, y obviamente quienes eran víctimas en su gran mayoría de infanticidio eran las bebés mujeres. Solo el 1% de familias romanas tenía más de una hija mujer, porque precisamente las mujeres no eran estratégicas, ni para la guerra, ni obviamente para la construcción de esa perspectiva que ellos tenían de continuidad de su imperio. Ellos tenían en su derecho las famosas 12 tablas, que irónicamente también se las llama las leyes de igualdad romana, que de igualdad no tenía para nada. Pero en esas 12 tablas, ellos especificaban muchos aspectos acerca de la mujer. Y uno de estos aspectos, por ejemplo, era que las mujeres podían ser asesinadas después de nacer. La cultura griega que ellos habían heredado incitaba también a esto. De hecho, por ejemplo, Aristóteles, Platón, ponen en sus libros, Platón en el libro La República y Aristóteles en el libro Política, literalmente fomentan de que las mujeres puedan abortar si tienen hijos que no consideran estratégicos, si estos hijos son mujeres o tienen condiciones especiales. Por lo que en Roma había una gran cantidad de niños que eran o asesinados o abandonados. Y bueno, ¿qué se puede esperar de un niño abandonado? O que se lo coman las fieras o que se lo lleve a prostitución en los templos paganos. Por ello, la mayor cantidad de población en todo lo que era Roma, África y Asia Menor era literalmente 131 a 100 en Roma y 140 a 100 en Italia. Nosotros teníamos una cantidad, obviamente, de varones mayor. Sin embargo, el cristianismo tenía un segmento mayoritario de mujeres. ¿Por qué en una mayor población de varones se tenía mayor cantidad de mujeres? Bueno, porque el cristianismo les traía esa defensa de vida, esa igualdad y esa dignidad. Dentro del famoso derecho romano, se obligaba a muchas niñas a contraer un matrimonio con varones en edad avanzada. Hay muchos testimonios donde las niñas contraían matrimonios con varones antes de haber llegado al desarrollo de su pubertad. De hecho, no tenían oportunidad para escoger su pareja y hay ciertos datos que les puedo traer esta noche, como el dato de que una mujer romana tenía obviamente 3 veces más posibilidades de contraer matrimonio antes de los 13 años que una mujer cristiana. Dentro del cristianismo, las mujeres podían encontrar no solamente esa dignificación de consideración de vida, sino también poder escoger a su pareja. Se podía enfocar el amor dentro del matrimonio, y no solamente un matrimonio por un arreglo político o social. Y también se podría condenar la infidelidad, por el cual la mujer tenía esa garantía de protección del varón dentro de la familia. El Imperio Romano era muy fuerte, por ejemplo, con las viudas. De hecho, Augusto, un emperador romano, propone que después de los 2 años la mujer viuda tenga que casarse, si no las penalizaban. En cambio, en el cristianismo, la viuda podía con tranquilidad seguir siendo viuda, porque el cristianismo hizo todo un efecto de asistencia social, donde va a ser el brazo que literalmente va a incluir a estos huérfanos, a esta gente que no era estratégica para el imperio, a través de la adopción, va a incluirlos como parte de una familia y también va a asistir muchísimo a las viudas. El cristianismo va a encontrar en la adopción una estrategia para tener nuevos adeptos y también para la continuidad de este pensamiento. Las mujeres y los huérfanos fueron muy estratégicos para que el cristianismo continúe. Una de las causas por el cual el cristianismo continúa es porque las mujeres hicieron un gran trabajo en pasar a sus hijos esta visión.
y a ella se les debe porque sube a estratos sociales muchísimo más altos. No por nada, el emperador que va a legalizar el cristianismo va a tener a su madre cristiana, que es Helena. Constantino después va a legalizar el cristianismo y su madre va a jugar un factor importantísimo. Esto se va a dar en un gran contraste, en un contraste en el que el imperio va a promover el aborto. Y va a ser muy fuerte. De hecho, el aborto va a ser promovido con las mismas tecnologías que hoy en día nosotros experimentamos, que era sacarles con un gancho el niño y despellejarlo, o sea, despedazarlo, y literalmente llegar a dañar el útero de las mujeres, dañar la vida de las mujeres. Pero va a ser la compasión lo que va a diferenciar el cristianismo. De hecho, el cristianismo se va a parar en contra de la esclavitud. El cristianismo va a rechazar la esclavitud. La esclavitud era también legal en el Imperio Romano y en todas las culturas ajenas al cristianismo. Y el esclavo va a tener una condición pésima, va a ser considerado una mercancía. Quiero aclarar que ser un esclavo no solamente era ser un vencido de guerra o ser una persona que no sabía leer. Habían muchos vencidos de guerra que eran personas muy cultas. O sea que habían esclavos que tenían mayor nivel de educación y de conocimiento que muchos amos. Era común recibir flagelación, mutilación por divertimiento, sadismo. Ustedes podrán ver que en la expresión de esa inmoralidad, una estrategia era canalizar esa inmoralidad en gente que dependía 100%. De hecho, bajo los hijos de los esclavos, generalmente como eran también considerados mercancías, se los apartaba de sus padres y se los revendía. Van a ser literalmente gente que va a depender generacionalmente del amo. Y va a ser el cristianismo el que va a poner esto en la mesa, y a partir de esta edad antigua hasta hoy en día va a luchar por abolir la esclavitud. Por ejemplo, Pablo va a escribir en su carta a Filemón a un tal Onésimo que era dueño de un esclavo, que porque parece que el esclavo había huido, y Pablo le dice, volvelo a recibir y tratarlo como un hermano querido. Y esa palabra hermano significa igual, o sea, el hijo de la misma madre. Va a ser el cristianismo entonces el que va a proponer por primera vez en la concepción humana de que un esclavo tiene igual de condición que el amo, y que el amo tiene el deber de considerarlo igual. El cristianismo va a estar entonces empujando para este tipo de leyes y de materialización en la ley, y va a traer un montón de escritos que van a condenar no solamente la esclavitud, sino también el aborto y también el infanticidio. No solamente la Biblia condena el aborto, sino toda una serie de argumentos que se van a escribir a lo largo de la historia del cristianismo, por si no les quedaba claro, que van a ser totalmente claras. Por ejemplo, en el Didache, que es una escritura de los discípulos, más o menos del año 70 después de Cristo, habla totalmente claro, dice, no matarás un niño recurriendo al aborto, no lo vas a matar tampoco una vez haya nacido. Justiniano tenía muchas apologías donde decía que era una perversidad abandonar a un niño recién nacido. Y de hecho, uno de los manifiestos de la cristiandad de los primeros años de la cristiandad contemplaba al feto en el vientre como un ser creado, y ponía esta filosofía para ser llevada a materia legal, y ponía esta concepción, este chip, esta forma de pensar por primera vez, donde se enfocaba de que el feto era un ser humano, por lo tanto, quien los asesinaba eran culpables. Condenaron este famoso entretenimiento que se daba con la muerte de los cristianos y de esclavos dentro de la arena. Ustedes recordarán que en esa época era muy usual el entretenimiento, y en una cultura donde demandaba, como una frase lo conceptualiza muy bien, consideraba solo el pan y el circo, el entretenimiento a través de una inmoralidad. Sale una nueva perspectiva que va a poner sobre la mesa la dignificación de la mujer, la dignificación de la vida, la abolición de la esclavitud
y la compasión. Y esto va a ser entonces el gatillaje para la transformación cultural que gozamos nosotros hasta el día de hoy. De hecho, no se va a quedar atrás en todo lo que son las resistencias sociales. Es muy sabido que esa inmoralidad provocaba una sinfín de plagas y de pestes dentro del Imperio Romano. De hecho, para el 165 hay una peste muy famosa, que es la peste antonina, porque literalmente lo mata el emperador Marco Aurelio, perdón. Marco Aurelio era un gran perseguidor de los cristianos, pero va a ser víctima de esta peste, y en esta peste quienes se van a parar a favor de la atención de los que contraían la peste van a ser los cristianos. Para que tengan una idea cómo era el nivel de las pestes, esta peste dura 10 años y esta peste literalmente mata a la cuarta parte de la población romana. La peste, por ejemplo, de Cipriano, en el 249, o sea, 100 años después de esto, mató al 60% de población de Alejandría. Tenía como 5.000 muertes diarias. Hay un famoso médico romano, el famoso Galeno, que se suponía que tenía que, como por ejemplo, dar la solución. Galeno escapa. Y van a ser los cristianos los que van a asistir y cuidar a los enfermos. Tanto así va a ser que Juliano, en el año 362, que va a ser un emperador también que va a perseguir a los cristianos, va a instar en unas cartas a sus sacerdotes paganos a copiar la asistencia social de los cristianos. Porque se va a dar cuenta que el Imperio Romano, como todo imperio o como todo estado que acumula el poder, no va a poder responder a la asistencia social. Va a ser el cristianismo a través de la iniciativa civil la que va literalmente a atender estas gestiones que desde luego aquel que pretende simplemente quedarse en el poder jamás lo va a considerar. El cristianismo entonces va a ser la filosofía que va a valorar a la vida sin importar el sexo, va a proveer lineamientos morales en esta sociedad depravada, va a ofrecer igualdad y respeto y va a ofrecer la relación con un solo Dios. Quiero terminar esta información con algo muy interesante y yo le traigo este ejemplo a mis estudiantes para que puedan manejar y llevarse una imagen de todo lo que he hablado. Lo que ustedes ven en imágenes es un baño público en Roma. Eran muy usuales los baños públicos. Se creía de que los romanos eran bastante higiénicos en comparación con los bárbaros. O sea, si así eran los romanos, imagínense cómo eran los bárbaros. Si así eran los romanos, imagínense cómo eran las tribus precolombinas. Si así eran los romanos, no me imagino cómo eran las tribus que estaban totalmente ajenas en los confines de la tierra. Roma tenía avances infraestructurales. Roma tenía avances literarios. Roma tenía reflexión, tenía debate, tenía formación, pero tenía sus baños públicos compartidos. Señores y señores, este es un baño público romano y ahí ustedes pueden ver tranquilamente como una niña o un niño está sentado compartiendo el baño al lado de otro señor mayor. Los dos literalmente están lado a lado y las necesidades básicas se hacen literalmente lado a lado. Obviamente los desechos corrían al frente de todos y lo que ustedes ven ahí es un hisopito, en esta parte de acá, un hisopito que es un palito con una esponjita que era utilizado por la persona y era depositado en una cubetera que tenía vinagre y después la sacaba otro y la reutilizaba. No sé si me daba más pena, voy a utilizar esa palabra pena, que se limpien con lo mismo, o si me daba más pena que comparte el baño público una niña con una persona mayor. Ese era el nivel de desarrollo civilizacional que tenía Roma. Versus un cristianismo que va a ascender con bases judías, cuando ya va a asentar 2000 años antes en Deuteronomio, que si una persona necesitaba literalmente ir al baño, tenía que salir fuera del campamento.
cavar un hueco con una pala aparte específica para eso, poner sus desechos y cubrirlo. Doy este ejemplo porque el cristianismo va a traer esos valores de civilización y de vida. El cristianismo no solamente va a traer la opción de librar el alma de las personas de una separación eterna de Dios. Va a traer literalmente educación, va a traer literalmente pudor, dignificación, justicia, compasión y una filosofía alterna a la fuerza humana y a la expresión humana en su propia naturaleza egoísta. Va a traer esa posibilidad de que la sociedad continúe y que la sociedad continúe haciendo un mañana mejor. Estos parámetros van a seguir a lo largo de toda la historia y desconocerlos es un error muy grande, porque hoy en día tenemos movimientos como por ejemplo el feminismo en Bolivia, que propone, por ejemplo, reivindicar a la mujer a través de tradiciones culturales indígenas o precolombinas, cuando por ejemplo las culturas precolombinas no incluían a la mujer con la misma dignidad que el varón. O van a proponer, por ejemplo, incluir filosofías alternas con perspectivas culturales romanas, cuando ninguna cultura ajena al cristianismo va a considerar a la mujer o al ser humano en igualdad de condiciones. No por nada los movimientos abolicionistas son hechos por personas que tenían una herencia reformista y apegada a los principios bíblicos. No por nada las mujeres que van a permitir el voto a la mujer y van a pujar por eso en la política, van a ser mujeres que estén comprometidas por los valores bíblicos, eran metodistas y cuáqueras. Sí que es importante, y esta clase que quería hacer hincapié en la Edad Media, en estos valores, y la próxima clase en la Edad Antigua, y la próxima clase les voy a traer los valores del cristianismo en la Edad Media, y es un poco más complicado, porque también la Edad Media es bastante mal interpretada, y es por falta de información, y todos estos movimientos que pretenden descristianizar y están fundados en mentiras, van a ser desmantelados por el conocimiento real de la historia. Hasta acá creo que lo vamos a dejar. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado en estos minutos y con gusto voy a abrir parte a las preguntas para poder aclarar un poquito más estos aportes históricos de la cristiandad, para que ustedes los puedan saber y manejar frente a otros argumentos descristianizadores que obviamente promocionan ideas de fragmentación social. Gracias. Bien, tengo una pregunta en la que me dicen cómo usted explica el pasaje de Primera de Timoteo 2:12. ¿Cómo usted explicaría que eso no fue una exclusión para la mujer? Es muy usual y para explicar esto hay que entender el contexto histórico. Entonces la respuesta puntual es, debo explicar que esto no es una exclusión cuando entiendo lo que pasaba históricamente y socialmente en el momento en el que se escribió ese pasaje bíblico. En el momento en el que Pablo escribe esto a Timoteo, la mujer estaba recién siendo incluida en esa región dentro del cristianismo. La mujer cuando estaba incluida, como era un ciudadano de segunda clase para el Imperio Romano, no gozaba de educación. Entonces no sabía leer. Y entendía entonces muy poco los conceptos filosóficos. Y lo que pasaba era que en las reuniones interrumpían demasiado por pedir aclaración. Entonces Pablo le decía, y era un tema de orden, le decía literalmente a Timoteo que deba poner cierto orden para que se queden callados, la ceremonia se realice y que después los esposos le expliquen a las mujeres qué cosas no entendieron. Yo no quiero ser peyorativa a la mujer, pero era como que en este momento hayan niños en la sala
Entonces yo les diga, por favor, silencien a los niños, y los papás les cuentan, por favor, esto a los niños, y les explican. Ese era el nivel, lamentablemente, pero no era porque el cristianismo las había excluido, sino el cristianismo más bien las estaba trayendo dentro de una misma sala para que puedan escuchar lo mismo y puedan aprender. En cuanto, por ejemplo, a las formas de vestir, estaban ligadas a el contexto cultural también. Una gran porcentaje de las mujeres que iban a esas reuniones con Timoteo eran, por ejemplo, las mujeres de Corinto. Y las mujeres de Corinto eran mujeres que habían sido rescatadas de una vana manera de vivir, o sea, eran prostitutas. Y las prostitutas se rapaban. ¿Por qué? Por cuestiones de, bueno, no había mucha higiene, pero esa higiene tenían, porque había muchos piojos en la edad antigua, entonces ellas se rapaban. Entonces, al raparse, la juzgaban, entonces les pedían que ellas hagan como una reivindicación externa para que la gente las respetara, y dentro de la sala no digan, ay, miren esa mujer que era prostituta, ahora está dentro de nosotros. Entonces, les hacían que todas puedan tener como la misma forma de vestimenta, precisamente para incluirles. Este capítulo de Primera de Timoteo 2 está muy bien expresado en Primera de Corintios 11. Es exactamente lo mismo. Y en Primera de Corintios 11 habla eso, habla literalmente de una forma de vestirse, y concluye explicándolo mejor. Y concluye explicándolo mejor en el versículo 7, y dice, lo voy a leer porque lo tengo acá. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y ahí aclara, pues la mujer, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y va al 11, porque en el Señor, les explica, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de Dios, pero todo procede de Dios. Entonces él les explicaba literalmente ahí que tenía que haber una complementariedad. Él dice, sí es cierto que dice la Biblia que a la mujer la sacaron de la costilla, pero también al varón lo parió una mujer, es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, ni el varón puede existir sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Debe haber una complementariedad. Así que eso es muy importante conocerlo y entenderlo, y espero que haya aclarado su consulta.